enfermedad muy frecuente. Se llama así originalmente porque se veía más en deportistas, pero yo creo que es un término que tendría que tener un significado más amplio, porque muchas veces los que mantienen más higiene y más cuidado del pie son los atletas, pero se ve sobre todo en personas que sudan mucho el pie y que no tienen medidas apropiadas de higiene. También lo conocemos como tiña de los pies y afecta fundamentalmente las plantas y los pliegues interdigitales de los pies, y es ocasionado por hongos que se llaman dermatofitos. Así que también podríamos decirle dermatofitosis de los pies. Cuando afecta los pies, es decir, cuando afecta fundamentalmente las plantas, se llama tiña de los pies o pie de atleta. Cuando afecta el dorso de los pies, el comportamiento es un poco diferente y ya no le decimos tiña de los pies, sino tiña del cuerpo. Entonces, una tiña de los pies se puede extender a otros sitios. Por ejemplo, si la persona se toca el pie, se rasca la ingle, entonces después podríamos tener tiña de la ingle o de otras partes del cuerpo. Lo que más vemos, sobre todo en temporadas de calor, en temporadas de que hay humedad constante, como en estas temporadas de lluvia, que las personas se mojan mucho los pies, entonces, y que no se secan adecuadamente porque ya van a trabajar y no se quedaron así con el pie mojado, entonces las tiñas de los pies se inflaman, y si hay una inflamación importante del pie, entonces podemos tener lesiones a distancia que afectan las manos, generalmente las palmas, y en las palmas de las manos se ve como si fueran pequeñas vesículas o zonas de descamación. En realidad, la tiña de los pies o el pie atleta es una enfermedad muy urbana, es decir, de ciudades donde hace mucho calor, donde la persona usa calzado cerrado mucha parte del día, y muchas veces porque este tipo de calzado es sintético. Por ejemplo, en pequeñas poblaciones a veces los niños mismos usan zapatos de plástico y eso condiciona mucho que aparezca esta enfermedad. Entonces, aunque originalmente fue descrito en atletas, pues yo por eso le decía, no creo que en la actualidad lo veamos tanto en atletas porque usan zapatos más apropiados, ya los tenis ahora permiten mayor ventilación, son más modernos, hay la costumbre de cambiarlos periódicamente, y también los atletas o los deportistas en general están más informados de que después de lavarse tienen que secarse adecuadamente los pies. Predomina más en hombres que en mujeres, porque las mujeres, por ejemplo, en temporadas de calor tienen la costumbre de utilizar sandalias o zapatos abiertos, entonces lo vemos más en varones que generalmente usan calzado cerrado, y también lo vemos en ciertas profesiones, por ejemplo en soldados, en policías, en militares en general, que tienen que utilizar botas o zapatos muy cerrados, o también algunos empleados de la industria de la construcción, que por las medidas preventivas de que no se van a lastimar los pies tienen que utilizar este zapato muy cerrado, pero en general es más frecuente en varones. Los síntomas muy leves son descamación y grietas en los pies, pero conforme avanza la gravedad puede haber vesículas, puede haber ampollas o puede haber grandes zonas de descamación. Eso es en general en una tiña no complicada, pero si la tiña se complica con una infección secundaria y la infección aparece porque la persona tiene comezón y se rasca y se infecta, entonces a veces lo que vemos es la infección secundaria precisamente ocasionada por el rascado. Podríamos decir de una manera muy sencilla que las personas que tienen una tiña muy leve o muy discreta tienen como una grietita en el cuarto espacio del pie, entre el dedo chiquito y el que sigue, o una poquita descamación. Después puede haber más lesiones con ampollas o vesículas, y luego puede haber inflamación completa del pie, y en algunas personas en que las grietas son profundas pueden incluso hacer una erisipela, que es una inflamación ya más grave y más importante. Entonces, por eso es bien importante el cuidado del pie para evitar que se complique una tiña que puede pasar inadvertida, porque las manifestaciones pueden ser muy discretas. El mal olor de los pies se ve más porque los pacientes tienen complicaciones con otras bacterias. En general, la tiña de los pies puede tener un mal olor, pero muy discreto, pero cuando hay infección bacteriana, pues en personas que sudan mucho, que no se cambian los zapatos o los calcetines con frecuencia, tienen otras bacterias
Y las bacterias sí son productoras de mal olor fundamentalmente. Como es un padecimiento común, frecuente, que da comezón, las personas se automedican. Entonces alguien no va al médico y se pone cualquier pomada y con frecuencia podemos ver dermatitis por contacto o eczema por contacto, que es una reacción inflamatoria por los productos que se ponen en forma inadecuada. Y cuando ya hay mucha inflamación, el paciente está incapacitado para caminar. Es bien importante recordar que durante la Segunda Guerra Mundial muchos pacientes, bueno, no pacientes, sino soldados que estaban en la guerra combatiendo tenían tiña de los pies. Y se dice que los hongos ocasionaban más bajas que las balas, porque tenían que incapacitarse los pacientes porque por la misma profesión no se podían quitar las botas y ya tenían una tiña complicada con una situación muy oclusiva del pie. Antes pensábamos que los niños no tenían tiña de los pies, pero sí hemos encontrado tiña de los pies porque ahora los niños es una costumbre ya muy generalizada de que todos los niños usen tenis. Antes los tenis se los ponían para hacer deportes, ahora se los ponen todo el día y toda la semana y día y noche, y también por eso de que los zapatos de plástico se usan mucho, es decir, los zapatos de plástico que en general son como estos zapatitos chinos, pues no, son para meterse al agua, pero no para andar todo el día sudando el pie con ese tipo de calzado. Y usar cambio periódico de zapatos, o si están en su casa, utilizar unas sandalias, no de plástico, sino de material de cuero, etcétera, para que el pie esté más ventilado, y también utilizar un calcetín fundamentalmente de algodón. Lo ideal es cuando empiezan y tienen manifestaciones escasas, pues nada más que se sequen adecuadamente los pies o que usen algún talco secante. A veces los talcos para niños son suficientes. Cuando ya las molestias van aumentando, pues yo sí preferiría que consulten un médico en lugar de que se automediquen para que eviten las complicaciones que es la dermatitis por contacto o una infección secundaria. Mejor utilizar un tratamiento médico. Y si es posible, por ejemplo, nosotros tenemos un laboratorio o una sección de micología que nos dedicamos al estudio de los hongos. Y entonces nosotros hacemos estudios de las escamas de la planta del pie para primero confirmar que se trata de un hongo y segundo para confirmar de qué hongo se trata. Pero hay muy pocos laboratorios especializados en hongos, por eso pues a veces se tratan empíricamente los pacientes. Pues en general al dermatólogo, porque es el especialista en enfermedades de la piel. Esta enfermedad es muy frecuente, que si es bien conocida por un médico general, pues la puede también tratar cuando menos de primera intención, y solo que no responda en poco tiempo al tratamiento, pues ya derivarlo con un especialista, porque podría confundirse con una infección diferente y que esté pensando que es el hongo y pudiera ser algo que no se cura con las medicinas para hongos. Se ha encontrado como una cierta susceptibilidad familiar a padecer los hongos, y los hongos están en el ambiente. En general no se pasan de una persona a otra, es más fácil que se adquieran de un medio ambiente húmedo, por ejemplo, si el paciente del mismo baño de su casa, de un balneario, de un gimnasio, que los hongos crecen con la humedad y la persona anda descansa y lo puede adquirir. Entonces, de manera preventiva, pues es muy fácil utilizar unas sandalias para el baño para que cada quien tenga personalmente sus sandalias y se proteja a ellos de adquirir la infección, o si la tiene, de transmitírsela a los demás. Higiene adecuada con agua y jabón, secarse muy bien los pies y utilizar zapatos más ventilados o menos oclusivos. Claro que haya lluvia, pues si se mojan y ya se quedan mojadas, digo, es para protegerse de la lluvia, pero si se moja el pie, pues lo ideal es quitarse el zapato y ventilarse el pie. El tratamiento médico en general puede ser con medicamentos orales para los casos graves, pero los casos ligeros puede ser solamente con cremas, con productos antimicóticos que son para hongos y que hay muchas presentaciones en el mercado, y que es lo que habitualmente utilizamos. Es decir, una crema o un polvo con antimicóticos y ya más rara vez una medicina tomada para el hongo. En 1 o 2 semanas usted puede ver ya la mejoría de un paciente si está bien indicado el tratamiento. Así que si no responde, pues mejor canalizar al paciente con otro médico. En general los remedios caseros son
los productos a veces que se utilizan para los remedios caseros, como el vinagre o el cloro, que pueden matar al hongo, pero pueden dañar la piel. Es decir, usted se pone el hongo, pues seguramente se muere, pero usted tiene el hongo en la piel, entonces se pone algo, un ácido, un cáustico, pues se va a maltratar la piel. Entonces mejor no usar este tipo de remedios y utilizar lo más sencillo, que es lavarse la piel y secarse muy bien. Y en general el pie de atleta es una enfermedad recurrente que la padecen mucho las personas, por ejemplo, de las costas, que viven en humedad y calor constante, casi es permanente. En lugares muy templados como la Ciudad de México lo tenemos por temporada, ¿no? Cuando llueve, cuando hace mucho calor. Entonces también con el tratamiento se mejora, pero si la persona no sigue las medidas de higiene adecuadas, pues reaparece con mucha frecuencia. Recuerden que hay servicios de dermatología en todos los hospitales que pueden atender adecuadamente estos problemas y que desgraciadamente hay pocos servicios de micología que son los que nos dedicamos al estudio de los hongos.